Ok. A nosotros nos tocó exponer el último capítulo, el capítulo 7, que se llama Cinépolis. Em, Podemos pasar a la siguiente, porfis. Ok. Al principio de este último capítulo, el autor nos comenta que el cine no vive y no ha vivido nunca al margen de su época. Esto refiriéndose a que la industria cinematográfica no ha dejado de convertir los acontecimientos o problemas de la modernidad en historias para el cine. Como ejemplo, nos pone que durante gran parte del siglo XX, todos los sucesos que han, o sea, bueno, han ido suscitando una gran cantidad de problemas, aumentando el pensamiento del cine durante las tres primeras fases de su historia. Esto, dicho de otro modo, es que el cine observa y expresa, según su propia perspectiva, la marcha del mundo, abordando actualmente una extensa variedad de problemas sociales y políticos. Aquí puse como como ejemplos, tres películas. La primera, de izquierda a derecha, es la Batalla de Somme, que es un largometraje documental realizado en 1916, considerado el primer documental de guerra de la historia. Esta película muestra el inicio de la ofensiva británica en el frente occidental del río Somme durante la Primera Guerra Mundial y alcanzó una importante notoriedad como documento de propaganda para la causa aliada. Ya cerraste la presentación, mi brother. Se cerró. Esto sería El Judío Eterno, realizada en 1940, que es una película documental de propaganda, que tenía un mensaje antisemita de la Alemania nazi. Y la tercera película es Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú, de 1964. En esta trata sobre bueno, es una sátira sobre la Guerra Fría, donde un general cree que los comunistas plantean dominar el mundo y es así que ordena bombardear la Unión Soviética, iniciando una guerra como nuclear. Y pues se puede ver como bueno, la evolución a lo largo del paso del tiempo. La primera era, a pesar de que era también como un documental, esta ayudó como propaganda para la causa aliada. En la tercera, pues se difundía, en la segunda se difundía un mensaje antisemita de la Segunda Guerra Mundial y en el tercero, pues ya se puede ver como como de este tipo de temas, pues sale sátira pues de la guerra que se estaba suscitando, la Guerra Fría. La tercera, de hecho, es una película de Stanley Kubrick. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entramos también al primer subtema, que sería la ecología y la ciencia ficción, los nuevos territorios del miedo. Desde mediados aproximadamente de los 70 ha ido incrementando las quejas acerca de la civilización tecnocientífica. Este término se refiere a aquellos adelantos científicos que suponen un generador de confort para la humanidad. Sin embargo, todo este tipo de progreso tecnológico arrastra grandes problemas a largo plazo, entre las cuales se encuentran amenazas industriales, tecnológicas, sanitarias, naturales, ecológicas, etcétera. Es por eso que es más común actualmente ver películas que advierten este tipo de problemáticas. Pasamos a la siguiente diapositiva. Un ejemplo que nos brinda el autor es la película Silkwood, una película protagonizada, por Meryl Streep y dirigida por Mike Nichols. Esta película narra la historia de una joven que decide denunciar diversos problemas que surgen en la empresa en la que trabaja. Esta empresa está dedicada a la preparación de barras de combustible de plutonio para reactores nucleares. Y bueno, la historia de esta película es que se estrena en 1983, que es 4 años después del accidente de Three Miles
Island, que fue un desastre nuclear que pasó bueno, que se suscitó en Estados Unidos, justamente en esa región de Three Mile Island. Y también esta película sale 3 años antes de la catástrofe de Chernobyl, abriendo paso como a la temática de catástrofes nucleares en el cine. Pasemos a la siguiente, porfa. Como les comentaba, todo este tipo de cine de desastre y documentales están enfocados para ser un amplificador de la concientización de problemas alrededor del mundo. Otro ejemplo se muestra en El día después de mañana. Esta película dirigida por Roland Emmerich nos muestra una catástrofe apocalíptica producida por diversos cambios climatológicos. Y justamente esta película se estrena en el marco en el que Estados Unidos se negaba a firmar el Protocolo de Kioto. Este protocolo se trataba de un acuerdo internacional que tenía como objetivo reducir las emisiones de 6 gases de efecto invernadero, sirviendo así para dar énfasis a las personas responsables de la negligencia acerca del tema. Pasamos a la siguiente, por favor. Por otro lado, también tenemos las películas que se podrían referir a la anticipación tecnológica, que están enfocadas en máquinas y robots, haciendo posibles adelantos tecnológicos que replantean el significado mismo de humanidad. Este tipo de películas se dedica a abordar el tema de la humanización de seres no humanos. También hablan sobre el horizonte humano de algunas máquinas o semi-humanos que son capaces de comprender los sentimientos o de tener conciencia de la humanidad. En este caso, pues dos de los ejemplos que muestro aquí es eh, Terminator 2 y Blade Runner, que justamente abarcan ese tipo de problemáticas donde un ente semi-humano empieza a cuestionar como pues temas que tienen que ver con el pensamiento humano mismo. Y pasamos a la siguiente, porfa. Como les comentaba, de esta confusión puede derivar también la necesidad de buscar respuestas en la espiritualidad. Un claro ejemplo es Matrix, de 1999, dirigida por los entonces hermanos Wachowski, ahora hermanas Wachowski, donde nos relatan una historia distópica en donde la humanidad ha sido controlada por las máquinas y las inteligencias artificiales. Esperando la llegada del supuesto elegido, el cual es, pues, el protagonista de la película, Keanu Reeves, Neo, quien se piensa que es capaz de librar a la humanidad y terminar la guerra con las máquinas. Esto, bueno, lo que más resalta de esta obra son los simbolismos y referencias cristianas que reflejan la búsqueda de sentido o una idea clave, por decirlo así, que permita a la humanidad dominar la técnica y no dejarse dominar por ella, o sea, ser ellos los que tengan el control de estas inteligencias artificiales o máquinas y no ser dominados por ellas, haciendo resaltar la búsqueda de la sabiduría, como siempre se ha suscitado a lo largo de la historia de la humanidad. Nosotros, bueno, pasamos al siguiente tema. Ok, en el segundo apartado del libro nos habla del mercado y nos pone esta leyenda, dura lex sed lex, que viene de parte del derecho romano y tiene una especie de resignificación diciendo que la ley es dura, pero es ley. Esto refiriéndose a las leyes y a las normas que se utilizan dentro del mercado. Como ya lo mencionó mi compañero, el cine no se ha quedado apartado de los diferentes avances que ha tenido la sociedad, entre ellos la economía, donde las organizaciones sociales generan cambios en la sociedad y representan las realidades a las que la sociedad se enfrenta. Y como punto de partida, la siguiente, por favor. La lectura nos habla de un primer apartado que es la violencia de los cambios en un medio no moderado, y nos dice que el poder y la gloria se miden por la capacidad de ganar dinero, es decir, que aquel que tenga dinero va a tener poder. A continuación voy a presentarle 3 ejemplos de los estragos de una sociedad donde la economía es lo principal y cómo esto puede afectar tanto a instituciones como a la sociedad.
La primera sería siriana. En esta se presentan conflictos económicos en una forma anónima, es decir, hablamos de instituciones, perdón, y sociedad internacional. En esta película nos presenta apertura de mercados, traspasos capitales, obras enormes, intereses políticos, incluso redes terroristas, perdón, bufetes de abogados y mano de obra inmigrante. Y todo esto gira alrededor de un contrato, el cual es obviamente multimillonario y gira alrededor de nuestro preciado oro negro. En la siguiente tenemos violencia de los cambios de un medio moderado. En esta hablamos sobre competitividad. Esta película trata sobre el sometimiento de una empresa a las leyes del mercado, donde se generan ingresos con la menor pérdida tanto de tiempo como de dinero, y esta va a ser su prioridad. Entonces, en esta historia encontramos a un protagonista que, después de analizar la situación de los trabajadores de su empresa, la empresa a la que acaba de entrar, tiene que analizar la situación y tiene que hacer despidos. Sin embargo, encontramos con que nuestro personaje se encuentra entre la espada y la pared, porque está entre hacer su trabajo, que es despedir personas, y pensar en las consecuencias humanas que esto va a contraer, porque está dejando a familias completas sin ingresos por el beneficio de la empresa en la que ella está trabajando. Entonces nos hace cuestionarnos si es realmente justo esta situación. Y otro cuestionamiento que nos hace esta película de Bamako es una situación, la siguiente, por favor. Bamako es una fracción de África, y en esta película se hace una denuncia pública y directa hacia los países ricos, porque los acusan de mantener a esta comunidad dentro de una dependencia económica a causa de una deuda por cuestiones políticas y ajustes financieros. En esta película nos deja ver que el sistema económico mundial revienta completamente el sistema de protección social y es capaz de sacrificar al individuo a costa de sus intereses, estos obviamente económicos y de rendimiento, presentando su forma más inhumana y considerando a las clases no trabajadoras como peligrosas para el sistema y la sociedad. Que es justamente el siguiente apartado, que son los tiempos, que las clases trabajadoras son clases peligrosas. Pero la cuestión es qué tan cierto es esto, ya que en este tiempo las personas que no trabajan y que están en precariedad total se están vistas como una cuestión enfermiza y que genera problemas en la sociedad. Este es el cine de marginados, donde nos presentan los espacios donde viven, su desconcierto ante el futuro, la falta de integración con la sociedad, y condena a los jóvenes a una vida de delincuencia y violencia, dando paso a una cultura un tanto delictiva, alimentada por el paro laboral, la descomposición de las familias y la pérdida total de la autoridad parental. A continuación vienen dos ejemplos de esta situación, donde la primera es Rosetta. Rosetta es una chica de 17 años que vive con su madre, la cual es alcohólica. Ellas viven en una caravana donde hay pues una descomposición social, porque pues cada quien está por su lado. Y esta pequeña es despedida de su trabajo, y a partir de ese punto su vida se convierte en una especie de lucha por la supervivencia. Tiene diversos despidos infundados, injusticias, pobreza, obviamente, aparte de que está buscando sacar adelante a su madre y sacarla del alcoholismo. La siguiente película es El pequeño gángster. Esta es muy similar, es la historia de un niño llamado Mark que vive con su madre y su padrastro en un apartamento. El niño un día se entera por el destino que tiene una hermana y decide salir de su hogar, que por cierto está lleno de maltrato y de violencia, y para lograrlo debe hacer robos porque pues es un niño, entonces no tiene dinero, no tiene trabajo, así que cae en robos y es apresado en varias ocasiones. Este pequeño pasa por un montón de desventuras, viviendo violencia, acoso, racismo, y todo esto es lo que lo obliga a cometer crímenes y estar escapando constantemente de la policía.
Sin embargo, así como el cine nos presenta este tipo de historias, también nos presenta historias de superación. Ejemplo de esto es la famosísima película de Muchino. La siguiente, por favor. En busca de la felicidad. Creo que todos conocemos esta película o por lo menos hemos escuchado de ella. Es un padre de familia que invierte todos sus ahorros en escáneres de densidad ósea para venderlos. Desafortunadamente, su negocio no, no tiene resultados y es un fracaso, dejando en bancarrota a la familia. Este pobre hombre es abandonado por su mujer y tiene que sobrevivir con su pequeñito. Pero, ¿qué pasa? Que al final de la historia, este hombre se vuelve un corredor de bolsa. Y es así como el cine nos presenta los dos lados de la moneda. Las duras leyes de la economía, que el dinero tiene el poder, pero si un individuo es incapaz de aportar económicamente a la sociedad, es visto como una amenaza. Sin embargo, si este mismo individuo logra generar ganancias, obtendrá cierto nivel de poder. De esta forma, comparte la ilusión o la esperanza, como quieran verlo, de que el esfuerzo es recompensado, que el trabajo es la clave del éxito y todos tenemos las mismas oportunidades de generar ingresos y no pertenecer a esta juventud salvaje y delictiva por falta de dinero. Bueno, ahora yo les voy a presentar el siguiente subtema, que es la apuesta de la democracia. Y pues los estadounidenses, en principio, son conservadores en sus valores, pero son liberales en su economía. Y a pesar de que las películas hollywoodenses denuncian males sociales como el racismo, la exclusión, las injusticias o el liberalismo cultural, Hollywood en sí plantea muchos más problemas. Durante la década de los 80 comenzó a otorgársele la decadencia de los Estados Unidos a la contracultura, el feminismo, la liberación sexual y otros movimientos de índole social que desafiaban los valores tradicionales de la sociedad norteamericana. Y como contraposición a esto, comenzaron a estrenarse una serie de películas que recalcan y exaltan los grandes valores fundadores, entre comillas. Ya saben, la familia, la bandera, la religión, la valentía, etc. La siguiente, por favor. El cine estadounidense de aquella época, perdón, presenta una serie de protagonistas viriles que representan al hombre americano y la forma en la que buscaba que el resto de los países lo vieran. Tenemos a Rambo, a Rocky y a Harry el Sucio, que resaltan características del sueño americano. Todos estos son símbolos de fuerza recuperada tras una traición por parte de instituciones y camarillas. También representan la remoralización y la regeneración de la patria. Siguiente, por favor. La liberación sexual se presenta a menudo como perversión y libertinaje, como podemos ver en estos tres ejemplos que tenemos aquí, que son Instinto Básico, 9 semanas y 9 semanas y media y Fuego en el Cuerpo. Muchos asumieron que Hollywood triunfó con este tipo de cine, porque además de evocar nostalgia, también era de propensión reaccionaria, muy ad hoc al estadounidense promedio. Siguiente, por favor. El cine que realizaron directores como Spielberg o Lucas propone protagonistas fuertes y aguerridos, pero a su vez respetaban el orden moral y la sociedad, el orden moral y social ad hoc a las costumbres estadounidenses. También entra en vigor un cine de carácter patriarcal, en el que actores como Harrison Ford, que ya todos conocemos, fungen como garantes de la seguridad del orden público y moral. Salvan a la patria, a la familia y deshacen cualquier indicio de corrupción. La siguiente, por favor. Películas como no, regrésale, me equivoqué. Películas como Fireball, Juego de Patriotas e incluso La Pasión de Cristo representan esta ideología. Y se cuestiona por qué se mete en el mismo saco a directores como Clint Eastwood o Joel Schumacher. Perdón, no lo puedo pronunciar. La exaltación de la fuerza y la autoridad predominan en las obras de ambos, y ambos se centran en personajes que son hombres blancos con valores tradicionales como los únicos héroes capaces de acabar con el mal. Y ahora sí, la siguiente. También tenemos esta ideología de la ley y el orden, que es la película de Vaqueros de 1953, no la serie que todos conocemos, que alimenta la cantidad de películas que se centran en la idea de que el liberalismo cultural desmesurado es la razón por la que la democracia está en peligro. El autor considera que la liberación sexual de la mujer predomina en el cine moderno, así como su libertad e independencia, y pone de ejemplo películas, la siguiente por favor, películas como Atracción Fatal, Baby tú vales mucho o Armas de mujer. La siguiente por favor.
También menciona que se le dio la espalda al puritanismo, incluso en comedias familiares como American Pie o Algo pasa con Mary, que ya son más nuevas. Aún así no existe una definición 100% concreta de qué ideología organiza el cine estadounidense. La variación entre las visiones es tan diversa que incluso se contrapone. En Un día de furia, Schumacher, no, perdón si no se pronuncia así, es que no puedo, nos muestra un protagonista que en su paranoia le dispara a todo aquel que se cruce frente a él, incluyendo chicanos, asiáticos e hispanos. Esto significa la violenta respuesta reaccionaria que muestra Estados Unidos al sentirse amenazado. Y Michael Bay revisita Pearl Harbor y le agrega un ataque ficticio japonés para colocar al americano como vencedor en un intento de lavar una derrota humillante. Es decir, que cambia la historia a conveniencia. Siguiente, por favor. En Bandera de nuestros padres, Clint Eastwood nos da una visión desde el punto de vista estadounidense de la batalla de Iwo Jima y critica el hecho de que los soldados tomaron la bandera plantada tras la toma de la isla y la paseaba como en un carnaval para conseguir fondos para la guerra, perdiendo así su heroísmo y su sentido patriótico. Por otro lado, en Cartas de Iwo Jima se nos muestra la misma batalla, pero desde el punto de vista japonés, y nos recuerda que las batallas tienen dos lados. En ambos lados se pierden sangre y lágrimas y no hay ninguno bueno o malo. Y pues sí, el cine hollywoodense está muy propenso a cambiar la historia o ciertos detalles de la historia para hacerse ver como los buenos, que pues ya todos sabemos que ellos siempre quieren ser los buenos, pero pues la realidad es que no, a veces perdieron y a veces ganaron, pero no significa que sean los buenos o los malos. Y ya, ahora vamos con el imperialismo estadounidense del exterior. No, regrésale. Los países que han estado sometidos al imperialismo estadounidense rechazan ese modelo democrático que quieren hacer parecer que tienen. Latinoamérica, que es un continente, entre comillas, bastante joven, construye su democracia casi a la par que su cine. Algunos países como México o Argentina ya tienen una larga tradición cinematográfica. Sin embargo, esta sufrió un freno violento tras la consolidación de la televisión como el medio de entretenimiento más popular, además de la presencia de dictaduras militares y regímenes opresivos apoyados en gran parte por, qué sorpresa, Estados Unidos. La ola progresista y la liberación de esta represión, alentada por movimientos sociales o revolucionarios, también alimentan a la creación artística de todos estos países. Esto, por supuesto, incluye al cine, que va en sintonía con las preocupaciones de sus países. En este se evidencian problemas como la situación económica, las desapariciones, la prostitución, la droga o el narcotráfico. En Ciudad de Dios, Fernando Meireles nos presenta una situación decadente de violencia que tiene que tiene a la pobreza como la madre de todos los males en Medellín. También se expresa así la Virgen de los Sicarios de este mismo país, Colombia, que también nos ofrece el desnudamiento de la pobreza y la comprensión de la misma. También tenemos a Memoria de Saqueo, que es una mirada a la crisis económica que pasó en Argentina en 2001. El director Fernando Solana señala como responsables a la clase dirigente corrupta, pero también a la influencia del modelo democrático de Estados Unidos. También tenemos a Amores Perros de Iñárritu, que presenta simbólicamente en un accidente de tránsito el encontronazo entre los de los desheredados de los barrios pobres y los ricos explotadores del mundo de lujo. Este mismo director refleja en Babel, siguiente por favor. Era esa. Ese mismo director refleja en Babel a dos inmigrantes mexicanos encontrando su perdición en la esperanza que significa llegar a los Estados Unidos. Y en Camcha, que es del argentino Marcelo Piñeiro, nos deja ver el recuerdo de la infancia llena del dolor vivida por el director cuando sus padres huyeron de la dictadura militar del 76. Siguiente, por favor. En Machuca, del chileno Andrés Wood, que tiene una fuerte inspiración en Adiós Muchachos de Luis Malle, perdón, soy mala con nombres. Se hace una comparación explícita del nazismo con la dictadura de Pinochet desde sus recuerdos de la niñez. Y Diarios de motocicleta de Walter Salles, perdón, de nuevo, cuenta la historia de Ernesto Guevara antes de ser el Che, descubriendo su camino al viajar por toda Latinoamérica. Es un joven revolucionario que deja todo para darle a la gente lo que le corresponde. Siguiente, por favor. Y tenemos ahora los derechos humanos y la balcanización del mundo. Los derechos humanos se han convertido en el evangelio de los tiempos hipermodernos, entre comillas. Las cartas ideológicas y políticas que tiene la mano de nuestra época son las condiciones universales que otorgan los derechos humanos.
Son los regentes y el sentido supremo por el cual llevamos nuestras sociedades. Aunque desde hace tiempo los dardos del horror económico ya no se lanzan en contra del proletariado, sino en contra del individuo en sí. Y tenemos como muestra de esto películas como El violín del mexicano Francisco Vargas, que denuncia la tortura. Luego Se casó con todo, de Moffat Atley, que denuncia la sumisión de las mujeres, o hace ver. La manzana, de Samira perdón, no lo puedo pronunciar, McMalbath, que nos muestra los traumas de la infancia. También está La tierra prometida, de Amos Gitae, que muestra el maltrato cruel que viven las mujeres, y Salam Bombay, de Mira Nair, que nos muestra la desdicha de los niños callejeros derivados de la violencia y prostitución. Siguiente, por favor. Las rupturas a los derechos y valores humanos dan al cine un material inagotable de contenido. Todo aquello que sea controversial o que cause indignación es material útil y vigente para crear cine. A pesar del peso que se le da al individuo, se busca recuperar los cimientos de la sociedad que solo la justicia puede encarnar. Se realiza una gran cantidad de películas con la temática policíaco-judicial al estilo de Tiempo de matar. También está Atrapa el fuego, donde hombres negros son acosados injustamente por un sistema racista. También está Erin Brockovich, que es sobre una joven que se enfrenta con un sistema que provee de agua contaminada. También hay temáticas mucho más simples, como la de Evelyn, que es sobre un padre al que despojan de la custodia de sus hijos, y algunas que incluso son mucho más cómicas, como Le Grand Apartment, sobre inquilinos que no quieren irse de su piso. Todo es una búsqueda constante de justicia en mayor o menor medida, porque también nos gusta ver cómo se hace justicia. Luego tenemos a Colisión, donde... siguiente, por favor. No, a ver, aguántame. No, sí es esa. En Colisión se toma el tema de los desencuentros culturales de varios grupos étnicos y religiosos en la ciudad de Los Ángeles, dando a pie a nuevos tipos de discriminación. También tenemos a Haz lo que debas, que nos muestra la rivalidad entre negros e italianos. El silencio del agua, que es sobre indios contra sikhs. Un solo beso, que nos muestra los inmigrantes pakistaníes y su lucha, entre comillas, contra los escoceses nativos, y Kedma, que son israelíes judíos contra palestinos musulmanes. También menciona el autor que las democracias reconciliadas no nos sirven como una cura mágica a estos conflictos. Sin embargo, ahora el conflicto es más identitario que político. Y al final nos encontramos con que los conflictos de origen étnico, social, cultural, religioso o humano siempre van a tener material suficiente para seguir generando cine. Y es todo por mi parte. Gracias. Bueno, como ya mencionó mi compañera, en Cine Yo, en realidad ningún referente genera tantas películas como el propio individuo. El individuo en sus relaciones consigo mismo y los demás. Este ha entrado en otra fase de la andadura histórica. En su momento hipermoderno se caracteriza por una serie de rasgos fundamentales: el culto al cuerpo, a lo psicológico o lo relacional, el culto al hedonismo consumista y a la autonomía subjetiva. El hedonismo es la tendencia a la búsqueda de placer y el bienestar en todos los ámbitos de la vida. El neoindividualismo comporta liberación de la vida privada, pero también la fragilización del yo, ansiedad, depresión o suicidios. Coincide con la soberanía triunfal del sujeto, pero también con la desestructuración anómica de los vínculos sociales y familiares. El imperio de los sentidos. Después de medio siglo, la cuestión del placer y el goce de los sentidos no deja de manifestarse en las pantallas de cine. El imperio de los sentidos, película de Oshima, cuya repercusión en Occidente coincidió con el apetito de goce de los años 70, fue heraldo de un hedonismo que después se ha exhibido no solo bajo la forma más o menos cruda del sexo liberado, vinculado de una forma muy sensual en el perfume, a la exaltación del universo olfativo, sino también bajo el signo de un sensualismo moderado, aplicando los pequeños placeres de la vida. Con el tiempo han aparecido placeres menos frenéticos, pero más fácilmente apreciables, como el de la cocina natural en La alegría está en el campo,
o el de los buenos vinos de Entre Copas, que son como réplicas de la basofia de Super Size Me. Esta es una ironía del hipercine. La época de la imagen exceso apenas se exalta y el exceso ya está en los placeres. Pero cuando alguno de estos placeres se encuentra atrapado y condenado por otras necesidades convertidas en valores, como la salud, el asunto toma importancia, la importancia suficiente como para ser reflejado en el cine. Problemas como el colesterol, el exceso de peso, el sedentarismo, la obesidad, el tabaco o las drogas, como vimos ¿en qué exposición fue? En Imagen Exceso, pasan a ser motivos cinematográficos. Por otro lado, películas como El diario de Bridget Jones y Gracias por fumar hablan de las nuevas prohibiciones y los conflictos que surgen no ya entre la moral y sensualidad, sino entre el principio de salud y el principio de placer. Ya son necesidades estéticas y expectativas de la sensibilidad en la vida cotidiana. Al mismo tiempo, abarcan temas como el nuevo turismo y nuevos riesgos, la alegría de viajar y probar sensaciones nuevas, pero también las ganas del placer y de verse y exhibirse. En el debate entre lo que es bueno y es malo, para la línea o para la salud, los picos de la gráfica pasan por las inquietudes que despierta el propio cuerpo, por la desesperación obsesiva del aspecto. La moda y el lujo son horizontes abiertos para todos los que se hayan introducido en los bastidores del mundo elegante. Y no solamente se refiere a las mujeres, sino también últimamente se ha visto en el cuerpo masculino, ya que este mismo aparece cada vez más en el orden de la estetización personal. Se muestra en torsos musculosos, tatuajes viriles, piercings de filibustero y cabello salvaje como al estilo de Mad Max o Piratas del Caribe. Incluso los placeres de la moda se anuncian de forma menos ligera y menos lúcida, siendo un poco más reflexiva. Mujeres y hombres al borde de una crisis personal. El hipercine se pone en escena de manera creciente al individuo desorientado que se ha vuelto inseguro y frágil. Aquí ya se acabaron las certezas interiores. Esto aleja los grandes fanatismos colectivos, pero puede llevar a comportamientos personales extremos. Puede incitar al individuo a practicar el razonamiento, pero es poco apto para llegar a un feliz acuerdo consigo mismo. En una crisis personal y vuelta a una intimidad problemática, a tal punto que se convierten en motivos cómicos. Woody Allen ha ilustrado muy bien esta corriente. Ha convertido en objeto humorístico la introspección e insatisfacción personal. No se trata en realidad de la comicidad ni de la farsa de los enredos, sino al final de reírse de las propias neurosis y de dudar de tu propio yo, siendo frágil, narcisista o psicoanalizado a perpetuidad. El tema del fracaso, del qué he hecho con mi vida, reaparece como un leitmotiv. Es verdad que los finales felices están hechos para tranquilizar. Siempre han formado parte del decorado, pero cuando aparecen sin matiz por exigencias de género, se perciben como clichés o poco creíbles, incluso predecibles. Por este motivo, se multiplican los finales que no son tan felices. Las faltas de desenlace, los puntos suspensivos o las incertidumbres en un respecto futuro. Durante las fases precedentes, lo que conducía a la realización de películas sociales era un planteamiento político o filosófico. En la actualidad es muy diferente, ya que presenciamos la aparición de un modelo inverso, como cada vez está más pendiente del presente social. El cine formula las siguientes preguntas, que son súper básicas en la vida y alguna vez seguro nos las hemos preguntado. Y estas son, ¿qué es vivir y envejecer? ¿Qué es ser joven? ¿Cómo podemos comunicarnos? ¿Qué queremos en la vida? ¿Por qué no somos felices? Y son respuestas que desgraciadamente no podemos contestarnos y no nos van a contestar las películas. El cine en general. Y esto ha sido todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.